Hace unos días atrás, Li Auto dejó ver el Ideal L9, es un segundo vehículo de rango extendido de la marca. Este concepto de rango extendido ya es muy popular en China, y muy recientemente la marca japonesa Nissan presentó su nuevo sistema e-Power, el cual llegará a Latinoamérica en unos meses, a través del Nissan Kicks y también el que inició la era SUV, el Nissan Qashqai. El Ideal L9 no solo es un automóvil de tamaño grande respecto a su carrocería, sino que es más grande que el Ideal One, y también es mejor que el Ideal One en lo relacionado a la configuración de tecnologías inteligentes. Con la llegada de la era del Internet 3.0, varias compañías de automóviles han comenzado a prepararse para la construcción de cabinas inteligentes, y el Ideal L9 nace en línea con los tiempos. El diseño de todo el vehículo tiene una gran continuidad. La parte delantera del L9 está equipada con un grupo de faros de tipo barra, que se utiliza para aumentar el sentido de la tecnología y la apariencia del Ideal L9. Al mismo tiempo, en comparación con el Ideal One, la mayor diferencia entre el Ideal L9 es que el cuerpo es más suave y las habilidades de conducción con un sentido de línea fuerte, que también reduce el coeficiente de resistencia al viento del vehículo y el coste de uso posterior. El L9 Ideal solo usa una parrilla frontal superior cerrada, y hay una parrilla de tira negra debajo de la parte delantera del automóvil. Además, el diseño en ambos lados debajo del grupo de faros facilita que el Ideal L9 pueda tomar y cambiar el aire. La ventaja de esto es que habrá mejoras significativas de datos en varios aspectos, como la aceleración. El Ideal L9 está equipado con un sistema de asistencia a la conducción automática de nivel L4, y el sistema de asistencia a la conducción automática de nivel 4 hará que el vehículo sea más inteligente, incluido el controlador AP Horizon J3 más J5 chip y la personalización del controlador SP con un procesador Orin X y una fuerza final que alcanza los 508 tops, equipado con un lidar de 128 líneas, un DMS, 5 radares de ondas milimétricas, 12 radares ultrasónicos, 12 cámaras de 8 megapíxeles. Estas configuraciones se combinan con el L9 Ideal, que mejorará la función del L9 en tramos de carretera limitados, y ayudará al propietario a conducir de forma más inteligente y segura. El Ideal L9 ha creado una nueva era de interacción espacial tridimensional, y hay 6 micrófonos y sensores TreadTop en el automóvil. Con la tecnología de interacción espacial tridimensional desarrollada por Ideal, los ocupantes del coche podrán disfrutar de la mejor experiencia posible de la interacción humano-ordenador de forma natural. Lo más destacado es la tecnología de interacción espacial 3D desarrollada por Ideal. Anteriormente, la interacción espacial 3D no se había aplicado en automóviles, pero la tecnología de interacción espacial 3D de Li se basa en 2 procesadores, Qualcomm Snapdragon 8155 en la cabina inteligente. La plataforma compuesta por los chips, y la memoria de 24 GB y almacenamiento de alta velocidad de 256 GB que se habilita para tener algoritmos poderosos. El modo interactivo de 5 pantallas también es una iniciativa exclusiva en la industria. Hay una pantalla interactiva para una conducción segura sobre el volante del Ideal L9, y una gran pantalla multimedia central y una pantalla de entretenimiento para el acompañante, que está instaladas en la consola central. El L9 Ideal está equipado con aire acondicionado independiente, reposapiernas y pequeños tableros de mesa en la fila trasera, que mejoran en gran medida la comodidad de los pasajeros tras la pantalla de entretenimiento instalada en el techo. Y todas las demás son de 15,7 pulgadas. Pantallas OLED con resolución 4K. La pantalla de entretenimiento del pasajero se puede conectar a un auricular Bluetooth por separado, para no molestar a los otros ocupantes. Estas 3 pantallas se pueden conectar a consolas de juegos a través de un cable tipo C. Y es que el Ideal L9 también está equipado con una fuente de alimentación de 220 voltios. El Ideal L9 tiene un refrigerador para automóvil que puede enfriar y calentar. Las filas delantera y trasera del automóvil pueden admitir el reconocimiento de gestos,
y la fila delantera puede controlar la apertura y el cierre de la ventana o el techo corredizo en la dirección del dedo, y también a través de comandos de voz. El Ideal L9 es un gran SUV, con unas dimensiones de la carrocería de largo 5.218 milímetros, ancho 1.998 milímetros y alto 1.800 milímetros. La distancia entre ejes es de 3.105 milímetros. En términos de potencia, el Ideal L9 está equipado con un extensor de rango extendido, para ser más exactos un motor de combustión, producido y desarrollado por la marca, con una eficiencia térmica del 40,5%. El motor de 4 cilindros de 1.5 litros se utiliza como extensor de rango, y los motores duales delantero y trasero están equipados con un sistema inteligente de tracción en las 4 ruedas. El motor de tracción delantera tiene una potencia máxima de 177 caballos de fuerza. El motor trasero tiene una potencia máxima de 272 caballos de fuerza, para una potencia total de 449 caballos de fuerza. El par máximo alcanzado es de 620 Newton de torque y su tiempo de aceleración de 0 a 100 km por hora es de solo 5,3 segundos. Vale la pena mencionar que el nuevo automóvil utilizará una suspensión delantera de doble horquilla más suspensión trasera de 5 brazos, y está equipado con un sistema de control de chasis completamente desarrollado por ellos mismos, las cámaras de aire estándar y los amortiguadores de amortiguación continuamente ajustables. El L9 Ideal tiene una autonomía de crucero de 1.315 km en condiciones CLTC y una autonomía máxima de 215 km sin intervenir el motor térmico. Este kilometraje es en condiciones puramente eléctricas. Equipa unas baterías de litio ternario de 44,5 kWh, de los cuales utiliza solo 39,5 kWh. El consumo de energía del motor térmico en modo combustible es de tan solo 5,9 litros por cada 100 kilómetros. El tanque de combustible de L9 tiene una capacidad de 67 litros. En el diseño de las ruedas, estas son de 21 pulgadas que son estándar y hay dos estilos de ruedas de 2 colores gris plateado y ruedas de 2 colores negro y gris para elegir. A juzgar por el rendimiento del producto actual del Ideal L9, de hecho es una obra maestra, y también funciona bien en su propia marca. Es un vehículo altamente tecnológico, con un innovador sistema de propulsión eléctrico, que no te va a dejar tirado en la carretera y que por el contrario rinde muchos kilómetros. El precio es relativamente alto pues ronda los $60,000, y no está a la venta por el momento en otros países, solo se comercializa en China.